Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a su canal de todo un poco. En esta ocasión les vamos a contar sobre las últimas palabras de 5 asesinos muy peligrosos a lo largo de la historia, que tal vez se las contaron, leyeron o vieron, pero les aseguramos que esto no lo habían escuchado. Busquen su sitio favorito y prepárense para sentir estas sorprendentes frases. ¡Comenzamos! ¿Y se han preguntado por qué los asesinos dejan sus últimas frases antes de ser ejecutados? Ellos pocas veces se arrepienten, sienten o piden perdón. Lo único que quieren es dejar una huella inolvidable en las personas a quienes han dañado y para toda la humanidad. Así que vamos a descubrirlo. Navegando en internet, nos encontramos con el primer asesino, Peter Kürten, mejor conocido como el vampiro de Düsseldorf. Este es el asesino sádico que sembró el caos en Alemania de entreguerras. Nacido en mayo de 1883, era el tercero de 3 hermanos. Él presenció cómo su padre maltrataba a su madre a diario. A sus hermanas menores las violaba excesivamente. Él, a la edad de 8 años, escapó de su hogar familiar y dirigió al mundo de la delincuencia en la ciudad de Düsseldorf. A los 9 años, realizó sus primeros asesinatos, ahogando a uno de sus amigos. A medida que creció, su fascinación por asesinar fue aumentando. Su crueldad estaba desbocada. No atendía patrón alguno. Su forma de actuar apuntaba más a un animal que a un hombre, pues solo en el último año se había ensañado con mujeres, niñas y hombres. Degollaba, violaba, apuntaba tijerazos a sus víctimas o las molía usando un martillo. Pero solo podía excitarse sexualmente matando mujeres. Escalofriante. El vampiro. ¿Y por qué llamado así? Prepárense para escuchar esto. Llevadas a un campo cercano, estrangulaba a sus víctimas, las apuñalaba, seccionando la garganta poco a poco para después poder beber su sangre. Así pasó sus días hasta que se entregó a la policía, diciendo: "No tienen por qué temer". ¿Y cuál fue su condena a todo esto? Él confesó cerca de 70 crímenes, entre asesinatos, violaciones, agresiones e incendios provocados. Su condena fue determinada por el jurado, donde tuvo clara su sentencia con un castigo de 9 penas y condenado a muerte. Escuchen esto: los castigos que he sufrido han destruido todos mis sentimientos como ser humano. Es por ello que no tuve piedad para mis víctimas, agregando: no tengo ningún remordimiento. Cuando recuerdo mis actos, no me avergüenzo. Recordar todos los detalles me hace disfrutar. Y así, días después, antes de apoyar el cuello en la guillotina, miró a su verdugo y le murmuró con calma: "Dime, después de que me corten la cabeza, ¿aún podré escuchar, al menos por un momento, el sonido de mi propia sangre brotando del trozo de mi cuello? Ese será el placer para terminar con todos mis placeres". Si ha existido un verdadero payaso asesino a través de la historia, ese es John Wayne Gacy, un carismático norteamericano nacido en marzo de 1942. Desde sus primeros años se enfrentó al maltrato de su padre, quien lo golpeaba públicamente cada vez que cometía un error, al tiempo que lo ofendía a gritos. Para empeorar esa situación, John fue abusado sexualmente. Nunca se graduó, pero sí se casó. Sufría graves problemas sexuales y con el tiempo descubrió que su debilidad sexual eran los niños. ¿Cuál era su técnica? Disfrazarse expresando: "Llegó Pogo el payaso", gritaba así a los niños, mientras se le veía contento, sonriendo en los albergues y hospitales. Las personas nunca se imaginaron que mataría y violaría a 33 jovencitos en un lapso de 6 años. De esos 33 jóvenes, sepultó a 26 en el sótano de su propia casa, a los otros 3 en otro espacio de la vivienda. A 4 los lanzó en un río cercano, mientras que a otros los apuñaló, estranguló, drogó y asfixió. Se declaró inocente y alegó tener problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado. Le realizaron estudios y los resultados arrojaron que no padecía tener problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato.
pero antes y después recobraba la normalidad para traer y disponer a sus víctimas. Declarado culpable, sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte, sus últimas palabras revelaron su identidad y ante todo dijo: «Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros». La siguiente es Barbara Graham. Nacida en junio de 1923, fue una exprostituta y asesina estadounidense. Bárbara fue criada por familiares y extraños, fue arrestada por vagabundeo y condenada a servir un tiempo en la Escuela Estatal de Ventura para Chicas. Se involucró en los ambientes ilegales de drogas y juegos de azar. Nada de amigos convencionales, sino amigos exconvictos y delincuentes profesionales muy conocidos. Asesinó a la millonaria anciana Mabel Monaghan. Esto sucedió mientras intentaba robar la casa de la mujer. Bárbara y sus cómplices irrumpieron en la casa de la anciana robando joyas y dinero. Mabel se negó y la asesinaron con una particular pistola látigo. Bárbara comenzó brutalmente a darle golpes en la cabeza a la señora Mabel, provocándole terribles fracturas craneales. Acto seguido, la asfixió hasta la muerte con una almohada. ¿Y cuál fue su sanción? Fue ejecutada en la cámara de gas. Bárbara fue la tercera mujer ejecutada de esa manera en California. En una entrevista que se recuperó antes de su ejecución, pasó lo siguiente: «No puedo creer que solo tenga 4 horas de vida. No lo puedo creer». «Tal vez algo va a pasar», aseguró la directora. «Tal vez tengas una suspensión de la ejecución». «Oh, por supuesto», respondió Bárbara irónicamente. «Nunca tuve un respiro en mi vida y ¿cree que voy a tener uno ahora? De ninguna manera, señora. No hay casualidad en el infierno». Al ingresar a la cámara de gas, aguantó la respiración por 60 segundos, en un último intento por no morir. Sus últimas palabras fueron igual de impresionantes, diciendo: «La gente buena siempre está tan segura de que están en lo correcto». El monstruo. Nacida el 9 de febrero de 1956 en Michigan, Ellen Worms, una de las asesinas en serie más perseguidas de América, creció huérfana. Cuando era pequeña, su abuelo abusaba de ella y la agredía con frecuencia. El sexo comenzó a formar parte de su vida y desde los 11 años utilizó su cuerpo como moneda de cambio para obtener cigarrillos, dinero y cariño. Cometía todo tipo de delitos: alteración del orden público, agresión y uso de armas. Además de haber sufrido, prostituirse y delinquir, consumía grandes cantidades de alcohol y drogas. Su tendencia autodestructiva le llevó incluso a intentar suicidarse en varias ocasiones y a numerosos episodios de esquizofrenia. Ella tenía una especialidad para atraer y asesinar a sus víctimas, pues ella confesó que los hombres la habían llevado con ellos cuando trabajaba como prostituta, pero que todos habían intentado abusar de ella. Para experimentar de nuevo el sufrimiento de su infancia, reclamaba que les había disparado por ese motivo y en defensa propia. ¿Y cuál fue su condena? Ella no pudo escapar de la justicia humana. Fue condenada a muerte mediante inyección letal, pena que se cumplió una década después. Justo antes de su inyección letal, dijo sus últimas palabras, haciendo referencia a la película Día de la Independencia, y estas fueron las siguientes: «Solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y que volveré, con el Día de la Independencia junto a Jesús, el 6 de junio, como la película Gran Nave, Madre y todo, volveré». Por último tenemos a Money Bobbitt. Mayo de 1949. Fue un veterano de la guerra de Vietnam condenado por el asesinato y robo a una mujer. Esto ocurrió en la noche del 18 al 19 de diciembre de 1980, al sur de la ciudad de Sacramento. Él irrumpió en el apartamento de la señora, a quien primero golpeó brutalmente y acto seguido la agredió, intentando violarla de una manera muy cruel, antes de saquear y robar su residencia. La verdad es que no se encuentran muchos datos personales de este asesino. Lo que se sabe es que fue condenado en la prisión estatal de San Quintín con la inyección letal, debido a sus abundantes robos, abuso físico y asesinatos. Sin embargo, al día de hoy no se tienen datos de cómo es que los cometió. Lo que sí se sabe es que murió un día después de su cumpleaños número 50. Este hombre dejó sus últimas palabras, las cuales resultan muy enigmáticas, y fueron: «Te perdono
todo. Todos ellos han tenido un pasado difícil y temible, que trastorna sus emociones, sus sentidos, sus percepciones y sus miedos, lo que los llevó a cometer asesinatos tan exclusivos y a dejar un recuerdo con sus frases enigmáticas y que causan intriga en la actualidad. No olviden compartirlo y regalarnos me gusta. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!